Los invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, 21 al 26. Gracias, Joan. Pablo escribe, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre Celestial, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias porque Él entregó su cuerpo por nuestros pecados. Gracias porque tu plan fue de descargar tu ira sobre Él y no sobre nosotros. Gracias de que Él sufrió en nuestro lugar. Señor, en esta noche, háblanos nuevamente por medio de este pasaje, un pasaje que hemos estudiado tantas veces, pero que es esencial, es la base, es al final, Señor, el Evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En realidad tenía otro mensaje programado para esta noche, pero cuanto más lo pensaba, en realidad tenemos que empezar acá. El mensaje de esta noche no va a tener nada de original, nada novedoso, nada que no hayan escuchado otras veces. Vamos a ver simplemente el Evangelio una vez más. El lema de esta conferencia es solo Cristo. Y la pregunta puede surgir, ¿por qué solo Cristo? Y la respuesta a esa pregunta la encontramos en este pasaje. Solamente Cristo podía ser el sacrificio por nuestros pecados. Cristo es la propiciación de Dios para nuestros pecados. Cuando estudiamos el libro de Romanos, algo que venimos haciendo en nuestra iglesia este año, lo hemos visto ya en dos distintas etapas. Y uno encuentra de que obviamente en el libro de Romanos encontramos una tremenda estructura. Lo estudiamos y uno ve que Pablo ha armado una obra maestra de literatura, de teología. Cuando lo empezamos a analizar encontramos que es como entrar en una gran catedral. Es algo sumamente maravilloso. Pablo comienza con esa introducción que tanto conocemos, esa introducción que tanto impacto tuvo sobre, por ejemplo, Lutero. Los versículos 16 y 17 del capítulo 1, donde Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y ahí resume el mensaje del libro de Romanos. No me avergüenzo
del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Es muy interesante pensar en este versículo en el contexto con la idea en mente de que Pablo esta carta la manda a la ciudad, a los cristianos de la ciudad de Roma. Y Pablo aquí está declarando frente al poder secular, frente al poder del gran imperio romano, ¿cuál es el verdadero poder? Hay un verdadero poder, es el poder de la salvación, un poder que el imperio no puede nunca soñar tener. Más allá del poder cultural, el poder militar, todo el poder que podía tener el imperio romano, Pablo proclama que el verdadero poder es el poder transformador del Evangelio. Por lo tanto, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación, y así como el imperio romano tenía pretensiones universales, es para la salvación de todos, de donde vengan, de donde sean, salvación de todos los que crean en el Señor Jesús. Empieza con esa tremenda nota, pero después llegan los truenos, como una tormenta. Entramos en una gran oscuridad. Y Pablo declara, después de haber primero declarado las buenas noticias, declara las malas noticias. Y Pablo nos dice, empezando en el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda injusticia. Y lo que sigue en los próximos versículos, por ahí es la seguidilla de notas sombrias y agrias más larga de la Biblia, o por lo menos da esa sensación. Habla primero del paganismo y cómo le han dado la espalda a Dios, cómo han ido en busca de los ídolos y las consecuencias de las decisiones que han tomado. Después habla de los judíos, y aunque son personas que a la óptica del mundo son buenas personas, también se balancea sobre ellos la terrible ira de Dios. Y no nos da respiro. Es casi asfixiante. Yo hace mucho que pensaba hacer un estudio de Romanos, pero hay varias cosas en el libro que son intimidantes. Entonces fui demorando mucho tiempo. Y una de las cosas es de que si uno va a ver bien el libro, uno tiene que pasar varios domingos en un tema sumamente negativo. La acusación directa de Pablo es en realidad la acusación divina, donde Dios demuestra sin lugar a duda de que no hay justo ni aun uno. Cada uno de nosotros nos hemos desviado, nos hemos descarriado como ovejas. Nadie lo busca a Dios. Y es una nota sombría tras la otra. Llegamos al capítulo 3 y dice, no hay justo ni aun uno, citando el Antiguo Testamento, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Martillazo tras martillazo tras martillazo.
Y cuando uno piensa de que no puede ser más oscuro, más sombrío, más negro, Pablo nos da peores noticias aún. Él describe nuestro dilema. Todo el mundo sujeto a la ira de Dios. Todo el mundo al precipicio de la muerte, al borde del precipicio de la destrucción absoluta, definitiva, eterna. Y para colmo de males, habiendo ya completado esa descripción de nuestra raza humana, dice que de paso quiero que entiendan que por su propio esfuerzo, si están buscando una solución propia, si están buscando una forma que ustedes puedan salir de esta situación, quiero que entiendan que no existe. No hay un camino que valga. El dilema lo encontramos entre dos puntos. La ira revelada de Dios y noticias quizás más terribles todavía. Porque en el versículo 20 dice, empezamos en el 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos bajo el juicio de Dios. Y ahora va a cerrar la última puerta. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo el mundo al borde de ese precipicio, esa destrucción, y no hay forma de volver. Nuestra destrucción parece inevitable. Y dice, no hay nada que podemos hacer, ningún esfuerzo propio. Haciendo el máximo esfuerzo por obedecer la ley no es suficiente. No hay dinero que podemos dar, no hay sacrificio que podemos hacer, no hay obras de bien que valgan lo suficiente, no hay escapatoria. Todo bajo juicio y sin esperanza. Un dilema absolutamente horrible. Y ahí llegamos al punto más bajo, la nota más sombría, el momento más oscuro en todo el libro. Y ahora cambia el tono. Empezamos a sentir otra música. Y llegamos al pasaje que tenemos por delante en esta noche. Pablo escribe en el versículo 21. Pero ahora tengo buenas noticias. Ahora les voy a plantear este evangelio que tiene poder para salvar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Pablo habla de lo que podemos llamar una inesperada, extraña justicia de Dios. O sea, una forma que Dios tiene de solucionar este dilema. Nosotros atrapados entre nuestra absoluta incapacidad y la justa ira de Dios, no hay solución humana posible, y Dios, siendo Dios justo, siendo un Dios de absoluta pureza, santidad y justicia, a la vez encuentra un camino de salvación, un camino extraño, un camino que los judíos, a pesar de haber estudiado y a pesar de tener las escrituras donde todo esto queda profetizado, no lo habían encontrado, no lo habían descubierto, no lo habían entendido. La inesperada y la extraña justicia de Dios. Pablo dice que es una justicia que es aparte de la ley. Es una forma que encuentra Dios de, sin faltar a la ley, de justificar a los que estaban fuera de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y esto es muy importante, testificada por la ley y por los profetas. Es un mensaje que ahora estamos recién llegando a entender, dice Pablo, pero en realidad es un mensaje que si la estudiamos, si la estamos buscando, si tenemos ojos para ver, la encontramos en cada una de las páginas de la Biblia del Antiguo Testamento. Se escuchan ecos de este evangelio, de esta solución, de este plan divino. Podemos volver a las primeras páginas de Génesis y en casi todas las páginas del Antiguo Testamento los profetas dan testimonio de este plan de Dios. En esta semana vamos a estar encontrando por medio de algunos de los mensajes justamente cómo encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas. Pablo tiene un propósito apologético. Y a veces quizás nos extraña esto. Podemos leer la Biblia o incluso el libro de Romanos como algo que solamente tiene que ver con nosotros, que habla de lo que Dios ha hecho para nosotros. Y podemos convertir el mensaje, hasta las buenas noticias, en algo que es hombre-céntrico. Pero hay una serie de ideas que encontramos en el libro de Romanos donde vemos que la prioridad de Pablo, aunque son buenas noticias para nosotros, son las mejores noticias para nosotros. A la vez, Pablo tiene un propósito quizás más importante, y que es de defender la justicia de Dios. Y aquí está defendiendo la justicia divina. Está defendiendo la justicia, esta decisión de Dios de justificar a los hombres aparte de la ley en base a lo que ha hecho otro. Ya está imaginando lo que van a decir los judíos, los estudiosos de la ley, pero ¿eso cómo puede ser? No hay que obedecer la ley. ¿Cómo puede ser que alguien sea justificado sin obrar bien? Pablo quiere defender el plan de Dios y quiere defenderlo a Dios mismo. Su propósito es de enaltecerlo primero a Dios. El Evangelio es Dios-céntrico. Y siendo Dios-céntrico, es de bendición para nosotros. Pero ahora de parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, ¿no están de acuerdo? Busquen. Está en cada una de las páginas del Antiguo Testamento.
busquen lo que yo digo, a ver, comprueben, y van a encontrar de que ahí está. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados, qué palabra hermosa, gratuitamente. Gratuitamente por su gracia, sin pagar nada, porque Cristo ya todo lo pagó. Son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que nuestro dilema encuentra su resolución en la persona de Cristo. Lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo sí pudo hacer. Frente a nuestra absoluta incapacidad y frente a la realidad de esa ira, esa destrucción que estaba ahí balanceado sobre nuestra cabeza, Dios encuentra un camino de misericordia que también satisface su absoluta justicia. Decimos, ¿por qué solo Cristo? Porque solo Cristo podría solucionar el dilema. En los próximos versículos 22 a 24, Pablo explica lo que algunos han llamado el corazón del Evangelio. Y en el versículo 25 encontramos lo que algunos han llamado el corazón del Evangelio. Esto no es original. Son muchos los teólogos que han usado esta forma de explicarlo. Entonces reitero, acá no hay nada nuevo. Pero vale la pena mirarlo una vez más. Versículos 22 a 24. El corazón del Evangelio. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El corazón del Evangelio. Y encontramos varias ideas. Por empezar, vemos que la oferta es universal. Es para todos los que creen. Sin distinción. Dios no hace acepción de personas. La justicia de Dios para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron, y la lógica es inescapable. Si todos estábamos bajo condena, nadie puede decir yo soy superior, entonces yo soy más merecedor de la salvación, de este proceso de justificación, de las bendiciones de Dios, porque todos estamos en igualdad de condiciones frente al trono divino. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si Dios va a salvar a uno, la oferta debe ser para todos. Y Dios no hace acepción de personas de ninguna forma. Y esto lo encontramos a través de todo el Nuevo Testamento. A Dios no le importa si somos ricos o pobres. No le importa de qué país venimos. No le importa qué idioma hablamos. No le importa cuál es nuestro nivel social. No le importa qué educación hemos tenido o no hemos tenido.
No le importa de qué barrio venimos en la ciudad de Córdoba o Tucumán o Buenos Aires, o si venimos de otro país. No le importa el color de nuestra piel. No le importa si frente a según los ojos del mundo somos lindos o feos. Si tenemos estilo, mucho o poco o nada. No le importa. Frente a Dios somos todos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos en igualdad de condiciones. La iglesia debe reflejar esta realidad. Y la iglesia va a reflejar esta realidad. Porque Dios está llamando una tremenda muchedumbre de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, y los está llamando, los ha citado, y se viene el día cuando frente al trono una gran congregación le va a dar gloria al Cordero inmolado por nuestros pecados. Para todos los que creen, sin distinción. Y como en nosotros, como esto no depende de nuestras condiciones, la justificación tiene que ser gratuita. Solo Cristo. Solo Cristo, no por medio de la iglesia, pero tampoco por medio de nuestras obras. Solamente por lo que Él ha hecho. O sea, que la justificación tiene que ser absolutamente gratuita. Es la única forma que esto puede tener efecto. No hay nada que nosotros, en nuestra condición, podamos hacer. Absolutamente nada. En nuestra absoluta incapacidad, la única forma que podemos tener esperanza de la salvación es de que sea absolutamente gratuita. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, tiene que ser una justificación gratuita por su gracia. Y se dan cuenta cómo Pablo repite los conceptos. Son justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hay tantas cosas aquí, sería bueno detenernos y hablar de qué significa la justificación. La justificación es ese concepto, es la idea de que nosotros somos declarados justos sin serlo. Es la idea de una transferencia de justicia de Cristo. Los méritos de Cristo transferidos a nuestra cuenta. Nosotros que teníamos un déficit enorme frente a la santidad de Dios. Y la santidad, los méritos de Jesús son transferidos a nuestra cuenta. Y nosotros somos declarados justos. Es un término legal. Y aunque no haya nada en nuestro pasado, en nuestra historia, que dé evidencia de que nosotros merecemos esto, todo lo contrario, de repente encontramos que tenemos una nueva condición, un nuevo estado frente al Dios del universo, frente a nuestro juez. Somos declarados justos, justificados por la justicia, no nuestra, sino de otro.
justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Otro concepto que bueno sería detenernos en la idea de la redención. Somos redimidos, esclavos bajo el poder del maligno, sujetos a los deseos de Satanás, quien desea nada más que nuestra destrucción. Y del mercado de esclavos, Jesús con su propia sangre nos redime. Somos redimidos. Justificados gratuitamente por su gracia, valga la repetición. Y reitera, es por gracia, por la fe. Si estudiamos con cuidado el libro de Romanos, encontramos que hay una serie de ideas que tenemos que entender, que no debemos separar. Somos justificados, declarados justos, por medio de la fe, por medio de la gracia. Y es importante no separar nuestra fe de la gracia de Dios. Porque separamos nuestra fe de la gracia de Dios, podemos cometer el error de creer de que es nuestra fe que de alguna forma activa este proceso. Y no es así. Nosotros somos redimidos por la gracia de Dios en la presencia de nuestra fe, pero el elemento predominante, lo que activa el proceso, no es nuestra fe, sino que es la iniciativa soberana y llena de gracia de Dios. En el capítulo 4, versículo 16, habla de esto, dice, por eso la promesa es fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia. Una serie de ideas de mucha importancia. Pablo dice que al final tenemos promesas que son firmes, tenemos absoluta confianza. ¿Y de dónde viene la confianza? La confianza viene del hecho de que la salvación es por medio de la gracia divina. Ahora, requiere de que nosotros tengamos fe, pero el proceso se inicia con la obra divina, con la iniciativa de Dios. Es Dios el que manda a Jesús en busca de aquello que se había perdido. Es Dios el que desde antes de los tiempos ha predestinado que su Hijo muera por los pecadores. El plan se inicia en la mente de Dios. Y es por esto que nosotros podemos tener confianza. Es por esto de que nuestra fe al final descansa sobre algo firme. Nuestra fe siempre descansa sobre la gracia de Dios. Nuestra fe al final es simplemente el eco que responde a la gracia de Dios. Dios con su voz creadora habla, y nuestra fe, que sin esa voz de gracia de Dios, nuestra fe es una cosa vacía, no tiene objeto, depende de que Dios haya hablado en su gracia. La fe responde a la gracia. Y es por esto de que nosotros podemos tener absoluta confianza. Mi fe a veces flaquea. Mi fe está lejos de ser una fe perfecta. Mi fe es simplemente la respuesta a la gracia sí perfecta de Dios. Mi fe al final es como si fuera un balde vacío que yo me acerco a Dios y digo, no tengo nada, lléname de tu gracia. Somos justificados por la fe en base a la iniciativa de Dios, su pura gracia, y por lo tanto tenemos seguridad. El corazón del Evangelio.
la justificación por la fe para todos los que creen. En el versículo 25 encontramos el corazón del Evangelio. En el versículo 24 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En esa idea de Cristo como propiciación por nuestros pecados, encontramos el corazón del Evangelio. La palabra en griego, muchos saben ya, es la palabra hilasterion. Es una palabra relacionada con el sacrificio ofrecido en el lugar santísimo. En ese lugar entre los dos querubines. La sangre ofrecida por los pecados del pueblo. La propiciación. La palabra puede ser traducida de dos formas. Hilasterion puede ser traducido expiación o puede ser traducido propiciación. Y a veces hay un debate entre distintos teólogos y dependiendo del pasaje, si es expiación o si es propiciación. La expiación habla de un efecto sobre el pecador. La expiación es lo que produce la sangre de Jesús, la muerte de Jesús, el efecto que tiene sobre mí como persona, sobre mí como pecador. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Es un efecto sobre mí. La propiciación tiene un efecto, es la idea de que el sacrificio produce un efecto sobre Dios. Y hay ciertos teólogos que en realidad no les gusta este concepto. La idea es de que produce un efecto sobre Dios, es de que apacigua su santa ira, es de que satisface su justicia, es de que desvía la descarga de su ira, produce un efecto pacificador sobre el Dios que mira el mundo y por su justicia propone juzgar al mundo. Y hay quienes en nuestros días dicen, no, pero esto habla mal de Dios. Si Dios es un Dios de misericordia, ¿cómo puede existir esta idea de que su ira debe ser apaciguada? Y están dispuestos a pensar en la expiación, que Dios en su bondad, en su misericordia, está dispuesto que el sacrificio de Jesús sirva para limpiarnos, de que tiene un efecto positivo sobre nosotros. Pero rechazan el concepto de la propiciación, de que la ira de Dios debe ser apaciguada. Ahora tenemos que reconocer de que dependiendo del pasaje y del contexto, a veces la palabra en el Nuevo Testamento habla de la expiación, del efecto que tiene sobre nosotros. Y eso ya de por sí es notable.
Es una verdad profunda y hermosa de que la sangre de Jesús nos limpia de todo mal. Pero si rechazamos el concepto de la propiciación, en realidad hemos rechazado el corazón del corazón del corazón del Evangelio. El núcleo en sí, la idea central. Y acá si estudiamos el contexto, nos damos cuenta de que no tenemos otra opción. Quizás acá yo creo que bien puede hablar de la expiación, pero sin duda está hablando también de la propiciación. Ya hemos visto el concepto, cómo arranca el libro. Pablo escribe, capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible. ¿Cómo arranca el libro? Con versículo tras versículo, acusando a nuestra raza. Pablo, como un abogado acusador, presenta el caso divino en contra de nuestra raza. Y no tenemos escape. Y la ira de Dios se balancea sobre nosotros. Y si llegamos a este versículo 25 del capítulo 3 y decimos que esto no es propiciación, entonces no hemos resuelto al final el dilema. El dilema es de que la ira de Dios se ha revelado en contra de nosotros. Ese es el dilema. El dilema se agrava cuando entendemos que por esfuerzo propio no hay forma de que podemos satisfacer la justicia de Dios. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución está en la propiciación de Jesús por nosotros. Su cuerpo quebrantado, sus manos traspasadas, su sangre derramada por nosotros. Dios en esas horas descargó sobre él toda su justa ira. Solamente así tenemos esperanza. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Dios hizo que Jesús cargara con mis pecados. Y Dios castigó en Jesús a mis pecados. Solamente así es justificable Dios desde su propia óptica, de que Dios, habiendo sido paciente, en su gran misericordia fue paciente. Fue paciente porque el plan era de castigar el pecado, crucificándolo a su Hijo. La segunda persona de la Trinidad se hace hombre. Habita entre nosotros un nuevo Adán. Un nuevo Adán, esta vez obediente a la voz de su Padre.
que desde el primer día empezó a marchar hacia la cruz. Testificado por la ley y los profetas. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 6. Cuando leemos este capítulo, este gran capítulo, no nos damos cuenta de que Pablo al escribir su libro de Romanos estaba leyendo esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo murió por mí. Cristo cargó con mis pecados. Solo Cristo pudo haberlo hecho. Solo Cristo.